universitarios, que hoy en día es mi empresa, que se llama Minutos Empresariales. Y es una empresa de asesorías. ¿Por qué les cuento esta historia? Como para empezar, porque tiene que ver mucho con el liderazgo, con lo que yo considero liderazgo. Pero todos hemos aquí estado en alguna conferencia de liderazgo y siempre ponen la famosa pregunta de si el líder se forma o nace siendo líder. Todos tenemos ese tipo de conferencias donde repiten los mismos principios, donde se dicen las mismas cosas. Hoy Cristian nos habla de varios principios fundamentales para aplicar. Yo lo que quiero que hagamos hoy es reflexionar en nosotros mismos. Veo que aquí tenemos diferentes carreras. Las pueden escribir allí para yo saber de qué profesionales, con qué profesionales estamos hablando. Sé que hay administradores, sé que hay comunicadores sociales, sé que hay abogados, hay docentes acá entre nosotros. Entonces tenemos un grupo diverso. Mis talleres normalmente también los dicto virtual. Estoy a punto de empezar a dictar un taller para el mes de noviembre, que vamos a hablar de principios para crear imperios, y eso requiere liderazgo. Quiero que empecemos con esto para pensar. Ustedes me van a decir, o lo van a escribir ahí en el chat, qué letra falta o qué letra sigue, y me van a escribir y me van a decir, o me van a decir el que quiera hablar, por qué falta esa letra. Y escuchamos. ¿Quién se anima? ¿Qué letra falta? ¿No? ¿Nadie se anima? Joana en el chat colocó la N. La N. No expliques por qué sí es la N. O no, dale, explica por qué la N. Dale, explícalo. Porque representa por aquí esto. Joana. sí, ya. Dale. Por aquí Joana nos decía en el chat que son las iniciales de los números hasta el 9. Exactamente. Para pensar para llegar a esa conclusión, y es correcta, la gente necesita desarrollar un tipo de pensamiento diferente al que normalmente acostumbramos. La gente empieza a buscar patrones cuando ve este ejercicio. Entonces, ok, se está repitiendo la C, se está repitiendo las S, ¿qué letra seguirá? De pronto una repetición de otra O, bueno, no sé, hay muchas razones para pensar, pero cuando pensamos en forma lateral o en forma divergente, pensamos de forma diferente. Vamos a ver nuevos patrones. Entonces vemos que 1, 2, 3 son las iniciales de los números. Entonces la que sigue sí corresponde a un patrón específico. En este caso es la N, que es de 9. Muy bien, eso es pensar. Un líder necesita pensar diferente. Recuerdo que teníamos una profesora que en octavo semestre, el primer día que llegó al salón, ella llegaba prevenida al grupo. Estamos hablando de mi grupo de pregrado, y el grupo era digamos que tenía fama de no atender muy fácilmente a un profesor. O sea, éramos muy activos y pensábamos por nosotros mismos. La profesora tenía, digamos, esa prevención y entró una gran profesora. Y lo primero que nos dijo, y nunca se me olvidó, es que ella veía a profesionales ya, pero también veía personas que no sabía por qué estábamos allí. Es decir, no veía administradores de empresa. Cuando yo empecé a estudiar administración, yo me creía administrador de empresas desde el primer semestre. Y veía a mis profesores con respeto. Creo que todos, no tuve ningún docente que pueda decir que lo traté mal.
lo trataba con mucho respeto, pero lo veía como mi colega. Los docentes, y aquí hay varios docentes, deben ver a sus estudiantes universitarios, incluso los de pregrado, como colegas. Eso hace un buen líder. Es que un buen líder no es solamente el que dirige. Ese es un problema que tenemos, digamos, en nuestra sociedad actual. Es que pensamos que el líder es aquel que tiene un puesto de liderazgo. Y ese liderazgo por posición, así se llama, no hace líderes, hace jefes, hace profesores, no docentes, hace personas que comunican, pero no líderes. Un líder requiere algo más. Yo les traía algunas diapositivas para ver acá, pero vamos a adelantarnos un poquito para terminar bien aquí. Vamos a hablar del liderazgo. ¿Listo? Liderazgo, para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Alguien que me pueda dar una definición de liderazgo, o si quieren lo escriben, pero si alguien lo puede hablar, maravilloso, en sus propias palabras. Dale, David. Alguien que es capaz de ordenar voluntades. Me encanta esa definición. Me gusta mucho. Muy bien, ¿alguna otra definición? Pero hoy en día, profe Cristian. ¿Quién está hablando? Perdón. El profesor Pablo. Dale. Profe Cristian, buenas noches para todos. Hoy en día, pues no se habla de liderazgo, sino que se habla de habilidades de poder. ¿Qué? Y eso hace parte de un ejercicio que empodera tanto al líder e inspira a las personas que hacen parte de sus equipos de trabajo, para que en conjunto todos logren el objetivo y por ende la meta. Sí. Entonces estamos hablando de elementos muy importantes, sí, es cierto, hoy se habla mucho. Yo digamos que sin ir en contra de la corriente actual, a mí me gusta el término del líder. Y me gusta que hablemos de liderazgo, porque no solamente aquel que tiene un requisito esencial del liderazgo es el poder, porque no todo el que tiene poder tiene liderazgo, porque hay poder por posición. Ya, digamos, la famosa, el padre, la figura paterna, tiene poder por posición, sí o sí. El que es un líder político puede tener posición, puede tener poder por posición sin tener realmente poder. Entonces hay que desligarnos. El líder sí o sí, el buen líder sí o sí necesita poder, tiene que tener poder, pero no todo el que tiene poder es un líder. Hay que diferenciar eso, y eso es lo que vamos a tratar de desligar. Listo, ¿quién tiene la mano levantada? Lady, dale, cuéntanos. Bueno, sí, es para poder como aportar más el tema del liderazgo. Pues para mí pienso que es una persona que un líder inspira, un líder guía, influye positivamente en otras personas, ¿sí? O en su grupo. Es aquella persona que genera confianza, que motiva, que sabe escuchar y pues claramente toma decisiones, pero esas decisiones son conscientes y que debe beneficiar a todo el grupo de trabajo. Excelente. Miren lo que menciona Lady acá, que me lleva a ese caso que les conté de la profesora en octavo semestre cuando llega al salón. Porque nosotros nos estamos preparando para ser administradores de empresa, pero muchos de mis compañeros no se lo creyeron o no se lo creen todavía. Algunos de ustedes, aquí hay personas que están cursando posgrados en sus diferentes carreras y quizás a veces ni siquiera se lo creen todavía que son profesionales en esa área.
en psicología, en comunicación, bueno, creo que hay varias profesiones acá, administradores también. Entonces, quiero que pensemos en esto. Escuchamos a Erika, que tiene la mano levantada, y vamos con la diapositiva. Dale, Erika. Hola, profe, buenas noches, con Erika de Cúcuta Psicología. Súper, cuéntanos. Bueno, profe, para mí un líder es no solamente aquella persona que acompañe, que guíe, sino es aquella persona que es humilde y puede servirle a las personas que acompañan. A mí me encanta cuando mencionan, y te agradezco, Erika, cuando mencionan esos atributos del liderazgo y siempre mencionan el tema de humildad. La humildad no es pobreza, hay que definir también lo que es humildad. Porque a veces confundimos, esa persona es muy humilde porque tiene pocos recursos económicos. No, eso no es humildad. No es con eso. No es por ese lado, y creo que Erika no lo menciona por ese lado. Pero es muy importante que un verdadero líder tenga humildad. Quiero que, sin mencionarlos, quiero que piensen en líderes referentes, líderes mundiales, y piensen en uno local también. Y los atributos por los cuales ustedes califican a esas personas muy buenos líderes. Y verán que son los mismos para el referente mundial que para el local. Es el mismo. Y miren los atributos y son los mismos. Todos sabemos quién es un verdadero líder. El líder que une, el líder que transforma, el líder que es capaz de elevar, de sostener, de sacar adelante, de ser empático. Todos sus atributos, todos esos los reúne liderazgo. Muy bien. Ahora, el líder requiere tener conocimiento. Se requiere buen conocimiento. Que esté en constante aprendizaje. Pero el conocimiento no nos hace líderes. Porque hay peligros que vemos con el conocimiento hoy en día. Vamos a escuchar a Yesenia, que tiene la mano levantada, y ¿quién nos va a leer las diapositivas? ¿Quién dijo yo? Profe y compañeros, buenas noches. Yo sí quiero retomar un poco lo que mencionaba el profe Pablo desde el liderazgo como poder, y no desde como un poder desde el rol, sino como desde un poder desde las habilidades y las capacidades. Es decir, cómo el líder puede tener una experticia, el poder de experticia, el poder de conocimiento, el poder de influencia, ¿sí? Como desde su liderazgo también creo que ese poder se refiere a esas capacidades y habilidades que tiene desde su ejercicio. Es que así es. Y gracias, Yesenia, por recordarlo, porque lo vamos a ver ahorita. Porque es que un líder, sin ese poder, él no es líder. ¿Ya? Porque a veces confundimos, nos quedamos simplemente en que tengo esta posición de liderazgo, lidero este bloque, lidero esta sección de la empresa, y me quedo con la posición. No, el poder es mucho más. Tiene que ver con todo esto que menciona Yesenia. Claro que sí. Y hay cosas que nos dan poder. De hecho, en una charla que di, en un taller que di antes, mencionamos que el poder es interno y hay que sacarlo cuando lo sacamos, lo que llamamos empoderamiento. Pero hay cosas que nos dan poder. ¿Ya? El conocimiento nos da poder. A veces se utiliza mal, pero el conocimiento es algo que nos da poder. La fe es algo que nos da poder. Ahorita Cristian nos hablaba del ejemplo de la Madre Teresa, por ejemplo. La Madre Teresa, más humilde que la Madre Teresa dentro de la historia de la humanidad, poquitos. Es un gran referente de poder, porque fue capaz de transformar una cultura a través del servicio. Eso es poder. Y no se necesitaban títulos universitarios ni tener las mayores riquezas, ¿no? La capacidad de servir. Y ella lo hacía por un principio de fe. Eso es poder. Claro que sí. Y cualquier buen líder requiere poder. Ahora, quiero que miremos esta diapositiva. ¿Alguien que nos pueda leer la diapositiva? ¿Quién quedó
de hacer la lectura. ¿Quién se anima? Dale, ¿quién dijo yo? Yuri Villamizar. Dale, Yuri. ¿Qué peligros vemos hoy con el conocimiento? Formación sin transformación. Jóvenes con posgrados que no saben manejar sus emociones, sus relaciones o su dinero. Para ahí, Yuri. Eso no pasa acá, eso pasa en otras ciudades, en otras universidades, eso no pasa acá con los estudiantes de posgrados. Pero eso lo vemos, ¿cierto? Jóvenes o personas con posgrados que no saben manejar sus emociones o su relación con el dinero, por ejemplo. Entonces vemos que nos formamos, pero no nos transformamos. El líder transforma. Continúa. Inteligencia sin conciencia. Líderes que manipulan, educadores sin vocación y coach sin carácter. Coach, sí, sin carácter. Sigue. Conocimiento como poder, no como servicio. Se usa lo aprendido para dominar, no para edificar. Eso, vuelvo y repito, eso no se ve dentro de este selecto grupo que somos 154 conexiones en este momento. No, eso no pasa acá, pasa en otras partes, pero la idea es que veamos que el conocimiento en sí, mal aplicado, nos puede hacer mal. Continúa. Relativismo educativo. Todo es válido, todo se justifica, menos la virtud, la verdad y la fe. Y esto es gravísimo. Sí. Y esto es gravísimo, como lo expresa el doctor Stephen Covey, creo, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Nunca fue tan urgente educar en principios. Podemos ser muy eficientes escalando la escalera del éxito y darnos cuenta demasiado tarde de que está apoyada en la pared equivocada. Excelente, gracias, Yuri. Miren, hoy en día se ridiculiza dentro del mundo educativo, espero que no pase acá, pero se ridiculiza a aquel que tiene fe en un Dios. Somos un estado laico que no tiene que meter a Dios dentro del contexto. Está bien, cada cual tiene sus creencias y hay que respetar que cada cual viva sus propias creencias, pero no podemos ridiculizar a aquel que tiene virtud, que tiene principios, o que considera que un principio espiritual es un principio de verdad, y a veces lo ridiculizamos. Hubo un tiempo, estoy hablando de hace menos de 7 años, que había una tendencia en el mundo donde los principios espirituales estaban siendo excluidos de la educación. Hoy en día hay un renacer en esto, en estos principios, en estos valores que trae la espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de un credo religioso específico, cada cual tiene sus propias creencias, pero sí en ese ser que todos tenemos, que es ese ser interno que me hace ver que hay algo superior a mí. Y nunca, en ningún credo religioso, váyanse al budismo, al islam, al hinduismo, donde quieran, no hay ningún credo religioso, ninguna gran religión que enseñe. Podemos tener prácticas diferentes, pero que enseñe verdades que denigren al ser humano. No van a encontrar. Todos los principios que ustedes van a ver por ahí son para elevar. Pero ¿qué pasa hoy en día? La educación ya es más relativista. Todo se justifica.
nos quedamos con la famosa frase de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, pero no entendemos el contexto y nos quedamos sin propósito. Listo. Vamos a hablar de liderazgo. Alguien que me lea la cita. Estas citas, acabo de escribir un libro que Uniminuto, que va a ser impreso por la editorial de Uniminuto, que se llama Impulsa tu grandeza, y tiene esta frase. Yuri, ¿la puedes leer, por favor? Sí, señor. El liderazgo no se trata de títulos, cargos o jerarquías. Se trata de una vida que influye con propósito, que inspira con ejemplo y que transforma con visión. Excelente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Okay. Gracias, Yuri. Entonces, el liderazgo no se trata de títulos. Hay gente que estudia para ser líder, no, para obtener el liderazgo, lo que volvíamos a hablar, que Erika nos mencionó, porque la gente confunde, no, si yo estudio voy a tener un mejor puesto y voy a ser líder. No, eso no es lo que nos hace ser líderes. No es el título, no es la educación. No se trata de eso. El conocimiento sí nos hace mejores líderes, claro, pero no es la posición, no es el título, no es el cargo, no es la jerarquía. Como tampoco a mí me hace mejor líder si soy más adinerado o no, o si me gradúo de tal universidad o no. Que yo estudié aquí tenemos un abogado, el doctor, no recuerdo el nombre, que nos habló ahorita. Ese abogado no es menos líder que aquel que estudió en Harvard, por ejemplo. Eso no es lo que nos hace ser líderes. Perdona que al profe que nos habló ahora, que es abogado, que lo ponga de ejemplo, porque a veces confundimos, pensamos que una persona líder pues tiene más dinero, pensamos que una persona líder tiene más educación. No es eso. Tiene que ver más con el propósito, con las vidas que toca, o con cuánto influye. Imagínese un líder que no tenga seguidores, aunque no tiene sentido. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué no es el liderazgo? ¿Qué no es? Vamos a hablar cositas. ¿Qué no es el liderazgo? Yuri, vas leyendo ahí, por favor. ¿Qué no es el liderazgo? No es miedo, es respeto. Eso está claro, ¿cierto? O sea, vamos a analizar solamente algunos de estos puntos. Sí. No es individualismo, es honrar la individualidad. A veces pensamos que el líder, el famoso el líder autoritario, soy yo, el famoso dicho de Luis XIV, el famoso rey francés, el rey Sol lo llamaban. El Estado soy yo. Sí, pues lo llamaban el Rey Sol y llevó a un buen momento a su país, a Francia. No es un buen momento. Luis XIV, su nieto, bisnieto, ya no recuerdo, sí creo que es Luis XVI, fue el de la Revolución Francesa que les cortaron la cabeza. Pero en aquel momento, pues él mismo decía, yo soy el Estado, yo soy todo. No, el líder no es individualista, honra la individualidad. Y aquí quiero que, no sé, aquí hay personas que tienen su propia empresa, o tienen sus emprendimientos, o tienen ya algunos empleados, o van a tener algunos empleados. A veces no honramos la individualidad. Y el líder tiene que respetar la individualidad del otro, pero fortalecerla. Pero a veces tenemos líderes, yo no los llamo líderes, los llamo jefes, la famosa comparación entre qué es un jefe y qué es un líder. Esos jefes
que todos hemos tenido en algún momento, espero que ninguno de los de acá sea un jefe así, pero todos lo tuvimos, ese jefe que le molesta que uno de los colaboradores piense por sí mismo o tenga una idea propia. Ese es un mal líder. Ese es un mal líder. De hecho, es un jefe. Porque no respeta el individualismo. La individualidad se honra. Eso hace un buen líder. Continúa, Yuri. Liderazgo no es represión, es servicio. Eso todo lo entendemos, ¿cierto? Sí. Sí. No es recibir valor, es agregar valor a las personas. Porque a veces el que se cree líder, con todo el respeto, yo no lo llamo líder, pero el que se cree líder, lo que espera es la adulación del rebaño. Perdóname que lo ponga como en esos términos. No, ese no es un líder. Ese sistema de liderazgo autocrático quedó en los años 90, o llegó hasta los años 90. Todavía hoy vemos a líderes así, y son un fracaso absoluto. El líder da valor a las personas, les agrega valor, los hace mejores. Por eso son mejores líderes. Por eso tenemos empresas tan mega gigantes y enormes. Es porque el líder tuvo esa visión. Miren Amazon, miren la historia de Amazon, la historia de Jeff Bezos. Sí, es un liderazgo fuerte, pero mírenlo, lo que dicen de él sus colaboradores. Y casi todos dicen, me aportó valor, me hizo mejor. Eso hace un líder. Termina ahí, Julie. Liderazgo no es competencia, es cooperación. No es el que más sabe, es el que sabe direccionar el equipo que más sabe. ¿Cómo es que dice? Por acá en Tierras Paisas, no sé si por allá en Santander, creo que hay gente de Villavicencio también, en norte de Santander, no sé si se diga este dicho, por acá dice, el que sabe, sabe, y los demás son jefes. Por acá en Tierras Paisas se utiliza mucho ese término, esa frase. No puede ser. No puede ser que el líder no necesariamente es el que más sabe, pero para no quedar como ignorante se pone a decir cosas a veces incoherentes. No tiene que saber todas las cosas, pero sí sabe direccionar dónde está bien el conocimiento. Por acá en Tierras Paisas también hay un dicho muy famoso que se los digo. Yo no sé hacer empanadas, eso me sale a mí. Yo no sé hacer empanadas, pero sí sé dónde las venden muy bien o dónde las hacen muy buenas. Ese es el dicho. Y es verdad. Cuando uno sabe que yo tengo un colaborador que es un experto en algo que yo no domino, ¿por qué no aprovecharlo dentro de lo que yo hago? Aquí tenemos docentes. Yo agradezco que tuve docentes que valoraron lo que yo sabía, porque a veces yo sabía más o de algo específico que el docente no sabía. ¿Por qué tememos a eso? ¿Por qué le tememos a eso? Un docente no le puede temer a eso. Un docente es el líder dentro de ese grupo. ¿Por qué temerle que los estudiantes incluso sepan algo más que el propio docente? No le teman a eso. Los que son docentes, es un buen consejo para un docente. ¿Alguien ha dicho algo dentro del chat para ir terminando? Doctora Aura. Y escuchamos a Erika de nuevo. Doctora Aura, ¿alguien ha dicho algo dentro del chat? ¿No?
Sí, Alejandro, permíteme un momento, vamos a validar por acá. Varios de los aportes han sido en torno a cuáles son estas definiciones de liderazgo. Nos comparten que el liderazgo es conocimiento, compartirlo como tal, quedar con esa satisfacción de compartir este conocimiento. Hablaron un poco de el liderazgo de proyectos en obras civiles, que se dan en fases del proyecto. Daisy nos comparte que hay que ser recursivos, me imagino yo en este aspecto de ser liderazgo. También nos compartían por acá enseñar, ser humilde para compartir este conocimiento, siempre con una sonrisa, independiente de lo que se vive a diario. Humildad, conocer el entorno y comprender. Y un líder es alguien que va, orienta y apoya a los demás para lograr algo juntos. Excelente, gracias doctora. Ahorita te vuelvo a molestar como para ir cerrando porque no quiero pasarme pues como del tiempo y ya estamos a punto de terminar. Vamos a mirar esta diapositiva. Yuri, ¿no la puedes leer? Te voy a cortar en cada bloquecito, te corto. Listo, para que me disculpes. Listo, señor. Dale. El liderazgo exige 3 elementos esenciales. Liderazgo, visión, saber hacia dónde va y por qué. Un líder sin visión solo improvisa, uno con visión guía. Muy bien, gracias Yuri. Entonces miren esto, visión. Ustedes están haciendo posgrado, aquí tenemos estudiantes, tenemos docentes, tenemos psicólogos, tenemos comunicadores, tenemos administradores de empresas, no sé si contadores, tal vez sí. Todos deberíamos tener liderazgo. ¿Y qué necesitamos? Visión. ¿Para dónde voy? ¿Por qué? Simon Sinek, que ustedes, no sé si seguramente es uno de los referentes de coach muy famoso, pero dentro de la administración también se ve mucho. Dice tener un propósito. Ahorita nos habló Cristian mucho de liderazgo con propósito. Pero ¿qué es el propósito? Y Simon Sinek dice es responder a la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué hago esto? Cuando yo tengo esa respuesta, tengo un propósito. Y eso requiere visión. Imagínense en un líder sin visión. Y creo que ustedes los han visto. Yo, vuelvo y repito, yo no los llamo líderes, los llamo jefes, los llamo diferentes nombres les pongo, pero el líder no, porque el líder sin visión es un improvisador. Y en el liderazgo, si bien hay cosas que hay que improvisar, se improvisan desde lo que yo sé para un propósito. ¿Por qué? Porque, y ni siquiera es que se improvise. ¿Por qué? Porque un líder planea. ¿Y para qué planea? Pues porque tengo una visión, entonces tengo un plan A, B, C, D, en fin. Entonces no es que improvise, porque el que improvisa no llega a ningún lado. Ustedes lo ven con sus estudiantes, muchos de los que son aquí docentes lo ven. Lo ven, están ahí y ven a los estudiantes y este muchacho que se supone que está a punto de salir de psicología, y ¿cuál es su propósito? No tiene visión. Quizás necesitaba el título, el cartón y ya. Ok. Pero visión como profesional a veces no tenemos. El líder necesita desarrollar esa visión. Sigue, Yuri. Carácter. Tener integridad, templanza, autocontrol y rectitud. El carácter invisible que sostiene toda estructura de liderazgo. Excelente. Carácter. ¿Pero qué llamamos carácter? Porque normalmente decimos carácter, es que esa persona, ese jefe que yo tengo es muy gruñón. Y entonces
adulador que no falta. Dice, no es que sea gruñón, es que él tiene carácter. No, el carácter requiere integridad, requiere templanza, o sea, requiere que sepa controlar mis emociones, requiere autocontrol, pero requiere rectitud. En un mundo tan caótico, donde todos los días en nuestro país sale un escándalo de corrupción, ¿no creen que requerimos líderes con más rectitud? Y no estoy hablando de aquí de X o Y político, no es el tema. Pero ¿no creen que necesitamos líderes con más rectitud? Este país sería mucho mejor porque estamos llenos de personas buenas. Y eso es tener carácter. Tener carácter es tener la posibilidad de yo decirle a un docente, profesor, está equivocado. Y que no nos dé miedo aceptar que sí, que como docente también me equivoqué. No pasa aquí en un minuto, no pasa acá, pasa en otras partes, pero para que lo sepan. Que no nos dé miedo, eso es desarrollar carácter. Eso es carácter, no el ser el gruñón. Yo tengo fama de ser gruñón porque pues soy gruñón. pero que me conozcan más bien por mi integridad, porque me controlo, manejo mis emociones mejor. Esto. Pero tiene algo más, hay un elemento más. Dale, Yuri. Y con esto cierro. Compasión activa. No basta con resultados, es necesario preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás. Los mejores líderes edifican personas, no solo indicadores. Eso hace un líder. A veces pensamos que el mejor líder es el que maneja mejor los números dentro de una empresa, los indicadores que nos piden dentro de la empresa. Si alguien aquí es administrador de empresas o contador, sabe que son indicadores de gestión, cómo se hace. ¿Sí? O los que estudian psicología, pues saben que hay ciertos indicadores que determinan ciertos parámetros de la conducta. ¿Okay? No es el que maneja mejor los números de esos indicadores el mejor líder, no. Es el que edifica las personas. Si alguien aquí tiene un emprendimiento o va a empezar un emprendimiento, pues piense en las personas. Si edifican las personas, el negocio será más próspero. Te los garantizo. No falla. No va a fallar. Les iba a dejar unos... Pero quiero que terminemos con esta cita de Jack Welch, que era el CEO que convirtió a General Electric en la empresa más valiosa del mercado en ese momento. Yuri, ¿nos puedes leer la frase para terminar acá? Sí, señor. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. Jack Welch. Eso es. Gracias, Yuri. Gracias a los que han participado. Pero quiero terminar con esta frase. Un líder, quitémonos el concepto de que yo soy líder porque tengo determinado puesto de jerarquía. Hay que olvidar ese concepto, es un concepto retrógrado, obsoleto. No es eso lo que nos hace un líder. Si nosotros inspiramos a otro a soñar, a aprender y a ser más y mejores, ahí somos líderes. Entonces podemos ser líderes desde nuestros hogares, porque podemos hacer que nuestros líderes, que nuestros hijos
perdón, sean mejores. Voy a dejar aquí de compartir. Ahí me están viendo, ¿sí? Quiero dejar esta conclusión. El liderazgo requiere que hagamos mejor a las otras personas. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo lo hago mejor? Si yo simplemente soy un docente que tengo que transmitir un conocimiento para los docentes que hay acá. Y creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Desde mi conocimiento, yo puedo hacer que mi estudiante sea mejor. Claro que sí. Así como yo desde mi papel de padre puedo hacer que mis hijos sean mejores. Es que estoy emprendiendo. ¿Ok? Y tengo un colaborador. Yo puedo hacer desde lo que estamos haciendo, llámese la venta de empanadas, de pastelitos, o la innovación en el sabor de la hormiga culona. Aquí estamos hablando de los de Santander. Que vamos a mejorar entonces en eso. Estamos en un emprendimiento de hormigas culonas. Yo puedo hacer que mi colaborador sea mejor persona. Yo puedo hacer que sea mejor. Cuando yo hago que esa persona sea mejor, les aseguro que mi negocio es mejor, que mi salón de clases es mejor. Imagínense una psicóloga. Aquí tenemos, ¿quién es psicóloga? Yuri es psicóloga. No, bueno, no. O Erika. No, señor, trabajadora social. Trabajadora social. Erika, creo que nos había dicho que era psicóloga, si no estoy mal. Yo, profe, Erika. Muy bien, Erika nos había dicho que era psicóloga. Imagínense a Erika que llegue un paciente, no sé si ella tiene psicología clínica, bueno, no sé, no tengo ni idea. Pero digamos que llegue alguien que necesite la ayuda profesional de Erika. ¿Cuál es el papel de Erika? Sí, profe, yo atiendo pacientes. Sí, Ok. señor. Y el papel de Erika no es hacer que esa persona se vaya mejor, sea mejor que como entró. Eso la convierte a ella en una líder. Qué pena, Erika, que te ponga ahí de ejemplo, pero es para que nos hagamos una idea de que el liderazgo va más allá del puesto de jerarquía. El alumno que entra a un salón de clases, y aquí hay varios docentes, tiene que salir mejor. Ustedes hoy, y aquí ¿cuántos tenemos en este momento? 140